Siguiendo entonces con este mismo gráfico de ayer, ahora me voy a concentrar entonces en cuáles son estas fallas de mercado, pero voy a hacer al mismo tiempo algo distinto, es decir, voy a señalar cuál es la salida respecto a las políticas públicas y luego la voy a comparar con lo que yo llamo salidas institucionales. Señalé distintos tipos de problemas que se presentan en el mercado, algunos que son reales y otros que tienen que ver más que nada con esa definición de un óptimo ideal que en verdad no se alcanza. Lo primero que señalé son las imperfecciones de la competencia. Esto se refiere a lo siguiente, tiene que ver con un criterio para establecer la calidad de la competencia en los mercados. Y hay un enfoque predominante que pone el énfasis en que la calidad de la competencia tiene que ver con la cantidad de competidores que se encuentran en el mercado. Y uno cuando conoce esta idea parece que tuviera un cierto sentido. Es decir, cuando hay uno solo, lo llamamos monopolio. Y en ese caso, por supuesto, no hay competencia. Cuando hay uno solo, no hay. Cuando hay dos, es un duopolio. Entonces, bueno, ya hay una posible competencia entre estos dos, pero también es cierto que dos se pueden poner de acuerdo y actuar como un monopolio, como monopolistas. Si hay varios, se lo denomina oligopolio. ¿Y estos varios cuántos son? Bueno, no hay una definición precisa de cuántos son, pero pueden ser 4, 6, 8, 10 en un determinado mercado. Luego hay una alternativa más que se llama competencia monopolística, en la cual hay muchos oferentes, digamos, pero cada uno de ellos tiene un producto que no es exactamente igual al de su competidor. Entonces tienen una cierta posibilidad de influir en el precio. Es decir, hay muchos, pero con productos que no son sustitutos perfectos entre uno y otro. A eso se le llama entonces competencia monopolística. Y por último, se llega entonces a la competencia perfecta, que es un tipo de mercado en el cual tiene básicamente estas características. Hay muchos competidores, hay muchos oferentes, todos más bien pequeños, digamos. Todos ellos los llamamos o decimos que son tomadores de precios. ¿Por qué tomadores de precios? Bueno, porque ninguno de ellos, con su decisión de cuánto va a producir, puede realmente impactar en el precio, porque son todos pequeños. Recordemos el gráfico de la oferta y la demanda, tiene dos variables, precio y cantidad. Entonces, con esa decisión de cuánto, de qué cantidad van a producir, ninguno realmente mueve la aguja de lo que es el precio. ¿Qué podemos imaginar como ejemplo? Bueno, supongamos un productor supongamos aquí un productor de trigo que tiene 500 hectáreas de trigo y que la temporada que viene decide producir 800 hectáreas de trigo. Bueno, la verdad que esas 300 hectáreas más no cambian la situación porque el mercado mundial del trigo es enorme y esto es una gota en el océano. Entonces, para este productor se dice que es un tomador de precio. Él toma el precio que hay en el mercado, pero no puede influir en él. En los demás mercados sí, monopolios, oligopolios, y esos todos tienen una posibilidad de influir algo en el precio que va a haber en el mercado. Bueno, luego además todos están produciendo bienes que son homogéneos, es decir, que son similares o iguales entre sí. No podrías decir la diferencia entre uno y otro. A diferencia de esa competencia monopolística, ahora el producto es similar. Como si les dijera que, digamos, si todos produjimos trigo y lo ponemos dentro de un silo, ahora no podríamos de nuevo separar quién es el trigo de este y quién es el trigo de aquel. El trigo es igual, entonces es homogéneo en ese sentido.
Otras condiciones de este mercado son que todos estarían produciendo con la misma tecnología, con la misma organización empresarial, digamos, todos estarían en un margen en el cual están ganando, el ingreso marginal es igual al costo marginal, es decir, que todos están ganando la misma tasa de ganancias. Y por último, la última condición es que existe libre ingreso y salida del mercado. Si se dan todas estas condiciones, entonces estaríamos en presencia de un mercado de competencia perfecta. Claro, en fin, si se dan todas esas condiciones, al mismo tiempo sucede alguna paradoja. De nuevo estamos en el nirvana de la economía, ¿no es cierto? En una situación en la cual, además, parece ser la ausencia de competencia. Hayek escribe un artículo también allá en la década del 30 que se llama El significado de la competencia, y se dirige precisamente a este punto y señala que el problema con este modelo, porque claro, luego comparado con los mercados como son realmente, no hay ningún mercado que cumpla con la condición de la competencia perfecta. Entonces, por lo tanto, todos los mercados son imperfectos y por lo tanto, siguiendo este gráfico, como los mercados son imperfectos, el gobierno tiene que intervenir. Después vamos a ver cómo hace el gobierno para intervenir. Pero lo que plantea Hayek es que, claro, dada esa definición, todos los mercados son imperfectos. Y además no solamente eso, la competencia perfecta estaría describiendo en realidad la ausencia de competencia. Porque si todos los que están en el mercado producen el mismo bien, que es homogéneo, que no se diferencia uno del otro, todos ganan el mismo dinero, todos tienen la misma tecnología y todos tienen la misma organización empresarial, bueno, eso no es competir. Lo que hace un emprendedor para competir es precisamente diferenciarse, no hacer lo mismo que hacen todos los demás. Lo que hace un emprendedor precisamente es ser diferente, digamos, buscar una nueva tecnología, organizar su empresa distinto, reducir costos, tener un mejor producto que se diferencie de los demás. Es decir, eso es competir en el mercado. Este modelo le atribuye la perfección a algo que en realidad sería la ausencia de competencia, donde todos estarían produciendo lo mismo y no habría ninguna diferencia entre sí. Entonces, claro, comparado con esto, todos los mercados tienen un cierto grado de imperfección. Y entonces, basado en ese criterio, entonces se impone la necesidad de una política pública ante esta imperfección. ¿Cuál es en este caso la política pública propuesta? Bueno, es la de regular la competencia. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes verán que en casi todos nuestros países existe algún órgano de regulación de la competencia, que puede ser una Secretaría de Comercio, una Secretaría tienen distintos nombres, de defensa del consumidor, de regulación de la competencia, o un tribunal de regulación de la competencia, o en inglés se suelen llamar políticas de antitrust. Y entonces, ¿qué es eso? Es una agencia gubernamental que supuestamente lo que va a hacer es mirar a los mercados y determinar qué grado de competencia hay y por lo tanto regularlos. Por ejemplo, entonces dicen, a ver, este mercado de grandes cadenas de supermercados, ¿cuántos hay? Bueno, 6, 7, 8, no hay muchos más grandes. Está Walmart, está Carrefour, está Jumbo, está Falabella, no sé, ¿cuántos son? 6, 7, 8. Bueno, según esa definición es como un oligopolio. Por lo tanto, un oligopolio, cuidado, porque se pueden arreglar entre sí en un cartel, hay que evitar que eso ocurra, hay que estar observándolos, hay que ver si se produce una fusión entre uno y otro. Tienen que pedir permiso para que le demos el permiso, porque nosotros vamos a evaluar acerca si se reduce la competencia o no, y una enorme cantidad de actividad regulatoria, digamos, para ver de que exista efectivamente competencia. Bueno, eso es
la visión que predomina en muchos de nuestros países. Supuestamente va a haber allí una serie de funcionarios y de analistas y de economistas que tienen la capacidad de observar los mercados y determinar si hay abusos de la competencia o no. Bueno, en fin, yo dije que iba a señalar cuáles son esas soluciones propuestas para estas así llamadas fallas de mercado, pero también voy a empezar a plantear cuáles son sus inconvenientes. Y a esto se le presenta serios inconvenientes. Entre otros, por ejemplo, ese funcionario que va a regular la competencia tiene que, se enfrenta a tareas que no son nada sencillas. Tiene que definir, por ejemplo, cuál es el mercado, quién está compitiendo con quién. Y la verdad es que eso no es tan fácil como aparece, porque vamos al caso, por ejemplo, de los supermercados. Me dicen que a lo mejor porque son pocos puede haber poca competencia. Pero si yo tomo un diario, por ejemplo, creo que en todos los países más o menos pasa lo mismo, y veo la publicidad de un diario un día sábado, por ejemplo, lo único que veo son páginas y páginas de estos supermercados con ofertas, compitiendo entre sí en términos durísimos, porque uno dice, yo te ofrezco 15% de descuento, 20%, tantas cuotas con tarjeta. Se gastan fortunas en lo que salen esos avisos y en esa propaganda para competir entre sí. Entonces, uno no ve que exista poca competencia porque son 6, 7, 8. Al contrario, uno ve que realmente están compitiendo duramente entre sí. Y si no les alcanza eso como prueba, traten de ser proveedores de algún supermercado de ese. Te aprietan hasta que te sacan el último porcentaje de margen, te ofrecen unas condiciones que son muy duras, muy competitivas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que presentar estas ofertas, tener precios bajos, mejor calidad, etc. Es decir, que hay una competencia muy intensa. Eso por un lado. Segundo problema que se enfrenta a este regulador de la competencia es definir cuál es el mercado. ¿Quién compite con quién? ¿Cuál es el mercado? Por ejemplo, ya que estamos hablando de los supermercados. Los grandes supermercados, los Walmart, los Jumbo, los Carrefour, etcétera, entran también, y yo creo que esto ya hay en todos los países de América Latina, por lo que voy a mencionar, entran los supermercados de los chinos. Por ejemplo, acá está lleno de chinos, ¿no es cierto? ¿Entran los chinos o no entran los chinos? Bueno, depende. ¿Entran los que se llaman, no sé, maxi kioscos, almacenes de barrio? Bueno, en fin, depende entonces de cómo yo defina el mercado. Tengo menos de 10 competidores, o tengo cientos, o tengo miles. Ahora, ¿cuál es el mercado que está compitiendo entre sí? En última instancia, no depende de la definición de un economista, depende de la decisión del consumidor. ¿Quién creo yo que me ofrece alternativas? ¿Qué hace normalmente la gente con sus compras? Lo que yo veo que hace normalmente es que hace una compra grande en algún supermercado, semanal o quincenal o mensual. Y luego va, para las cosas que le quedan, para unas cosas va al chino, para otras cosas va a la frutería o a la verdulería, para otras cosas las compra en un kiosco, en fin. Eso depende de las decisiones del consumidor. ¿Quién compite con quién? Es una decisión que el consumidor toma en elegir a dónde va a tomar sus decisiones. Entonces eso hace tremendamente difícil definir cómo voy a evaluar quién está compitiendo con quién en el mercado y cómo, por lo tanto, voy a permitir, por ejemplo, que, no sé, que Carrefour se compre esta otra cadena o no. El regulador tiene que definir eso. Serios problemas con eso. Además, como vamos a ver después cuando veamos el análisis económico de la política, todo esto está sujeto a la posibilidad de lobbies, a la posibilidad de los que ya están empiecen a tratar de usar estas regulaciones para que en realidad se impida el ingreso de competencia o se restrinja la competencia, etc. Acá nos encontramos entonces con un serio problema. Para señalar otro ejemplo de esto, si uno dice, por ejemplo, hay una sola carretera, digamos, de Santiago a Valparaíso,
me podría decir, ¿ves? Ahí hay un monopolio, hay una sola carretera de Santiago a Valparaíso, no hay competencia. Bueno, depende de cómo lo defina. Yo en realidad, ¿el mercado cuál es? ¿El mercado es ir a través de una carretera de Santiago a Valparaíso o es el mercado del transporte de Santiago a Valparaíso? Ahí pueden entrar otros medios de transporte que están compitiendo entre sí. Se puede ir a lo mejor en ferrocarril, se puede ir en bus, se puede ir en tren, se puede ir en avión, en globo, en fin, no sé. Hay enorme cantidad de posibilidades de ir de un lugar al otro. Y entonces el problema es definir quién compite con quién. Entonces, eso no es sencillo, porque todo depende en última instancia del consumidor y cómo el consumidor evalúa que hay sustitutos o no hay sustitutos. Y de nuevo, siguiendo un principio que señalamos antes, esto es subjetivo. Por ejemplo, yo podría decir, esto va a parecer obviamente medio raro, de que para mí no hay otro economista que yo no pueda leer que no sea Ludwig von Mises. Y en ese sentido yo puedo decir, para mí tiene un monopolio de la economía, porque para mí es el único que escribe economía en forma sensata. Como tal, en tal caso, von Mises tendría un monopolio, en mi caso. Pero claro, si de pronto digo, no, bueno, también podría leer a Hayek, a Milton Friedman, e incluso a Keynes, o a Stiglitz, o a Krugman, bueno, ahí ese monopolio desapareció. Pero todo depende de lo que yo evalúe, si hay competencia en ese sentido o no la hay. Entonces, definir quién compite con quién ya es un tema serio. Es decir, esta visión tiene grandes dificultades. ¿Cuál es la alternativa? Es decir, ¿cuál es la alternativa que diríamos que viene por este lado? Voy haciendo, en cada una de las fallas, voy a ir mencionando cada una de las alternativas. Entonces tenemos una primera que es competencia imperfecta y la salida vía políticas públicas es regular la competencia. ¿Hay una salida alternativa a este problema? Bueno, hay otra visión de la competencia que la comparten en este sentido los austríacos y Chicago, por ejemplo, que es que en verdad la calidad de la competencia no depende del número de participantes en un mercado, sino específicamente en esta última condición que señalé antes, que es la libre entrada y salida del mercado. Es decir, lo que dice esta posición es lo siguiente: lo que nos preocupa no es que haya un monopolio, lo que nos preocupa es que cobre precios de monopolio, es decir, de que pueda abusar de su condición y cobrar un precio que abusa de los consumidores. Pero perfectamente uno puede pensar en una situación en la cual haya uno solo y no pueda cobrar precios de monopolio. ¿Por qué? Porque está amenazado por el ingreso de competidores. Es decir, está forzado a actuar competitivamente porque sabe que si sube el precio, lo único que va a estar haciendo es atraer el ingreso de competidores. Entonces, incluso aunque haya uno solo, puede estar actuando competitivamente. Y para ver esto, bueno, tengo como siempre unos ejemplos muy tontos de pronto, pero para entender cómo cambia la conducta, utilizo siempre este ejemplo. Supongamos que yo me quisiera inscribir en las próximas Olimpiadas en la carrera de los 100 metros llanos, que todos sabemos es como uno de los eventos más esperados, digamos, de las Olimpiadas y de los más competitivos. Bueno, supongamos que yo llamo al Comité Olímpico Internacional y pregunto si hay algún inscripto, y me dicen que no hay. Y pregunto cuándo cierra la inscripción y me dicen en 15 minutos cierra la inscripción. Bueno, muy bien, me inscribo y bueno, por las dudas, después de los 15 minutos vuelvo a llamar. Cuando vuelvo a llamar, pregunto, bueno, yo recién me inscribí. Sí, claro, dice, usted está anotado aquí. Le digo, ¿hay algún otro anotado? No, está usted solo. Ah, ¿yo solo? Sí, bueno, gracias. ¿Y cuál es mi reacción ante eso? Bueno, yo me voy a festejar, me voy a tomar una cerveza por allí.
Porque si voy a estar solo yo en esa carrera, está claro que puedo ir caminando, saludando a la tribuna y llego al otro lado y me llevo la medalla de oro en los 100 metros llanos. Paso a la historia como el primer latinoamericano que alguna vez ganó los 100 metros llanos. Está bien, no batí ningún récord, eso es verdad, pero ¿por qué me importa? Pasé a la historia igual. Es decir, en ese caso, como está cerrada el ingreso de competidores, yo actúo como un monopolista y le doy a la gente un mal servicio y caro. Todos pagaron una fortuna para ir ahí y ahora ven a alguien caminando. Eso no es lo que iban a ver. Pero yo lo puedo hacer eso porque yo sé que no pueden entrar competidores, porque la inscripción ya se cerró. Ahora, pensemos en esta situación. Pasa lo mismo, llamo, pido que me inscriban y pregunto y digo, ¿cuándo cierra la inscripción? Y me dicen 15 minutos antes de la carrera. Ah, bueno, ahora estoy en problemas. Porque ahora estoy solo, pero ahora se puede anotar cualquiera. Entonces imagínate si se anota alguno de estos jamaiquinos. Me dejó parado. Cuando yo empecé a correr, el otro ya estaba llegando en los 100 metros, ¿viste cómo son? Entonces, yo no, ¿qué voy a festejar? Por más que esté solo. Lo único que tengo que hacer es irme 18 horas al gimnasio y tratar de hacer lo mejor que pueda para llegar en alguna condición a esa carrera, es decir, estoy actuando competitivamente. A los 3 meses vuelvo a llamar y pregunto si alguien se inscribió y me dicen que sigo estando solo, pero yo sigo 18 horas en el gimnasio porque en cualquier momento se anota uno y ahí estoy en problemas. Que sería la misma actitud que tendría si me dijeran, sí, ya hay 58 inscriptos de 26 países y 6 jamaiquinos. Bueno, 18 horas al gimnasio por día porque esta gente me va a hacer pasar un mal rato. Entonces, el ejemplo lo que quiere señalar es que la posibilidad de ingreso de competencia genera una actitud competitiva incluso por parte de alguien que esté solo en el mercado. Ahora, esta visión, entonces, fíjense ustedes que lleva a una conclusión de políticas públicas que es exactamente inversa a la anterior. Porque la anterior, la que pretende que hay una falla de mercado porque hay pocos, entonces deriva de eso una política pública que dice hay que regular la competencia. Pero esta visión, que dice que depende de las barreras de ingreso, la conclusión que saca es que lo que hay que hacer es desregular a los mercados, es decir, la salida por este lado es desregular, es decir, desregular los mercados, vamos a poner. Esto es remover las barreras para el ingreso de competidores, para que haya más, para que sea más fácil entrar. Y esto señala una visión claramente distinta, porque esas barreras pueden ser de dos tipos. Pueden ser barreras tecnológicas, que ahora vamos a ver. A veces hay economías de escala, así que haya que hacer una inversión grande, etcétera. Eso puede ser. Pero sobre todo muchas veces son barreras regulatorias, es decir, son las mismas normas que el Estado impone las que cierran la puerta o hacen difícil el ingreso de competidores. Entonces esta otra visión pone la mira en cuáles son las regulaciones del Estado. Y dice, a ver, si queremos más competencia, a ver cómo removemos esas regulaciones para que sea más fácil ingresar, para que haya menos barrera. Porque en un cierto sentido, muchas veces esas normas fueron el resultado del lobby de quienes están en el mercado que promueven esas normas para que no ingresen competidores. Es decir, no son regulaciones, llamémosle así, inocentes, de funcionarios que son ángeles que promueven el bien general. Después vamos a ver eso cuando veamos el análisis de la política. Las regulaciones también están sujetas al lobby y muchas veces aquellos que ya están en el mercado, una forma que tienen de protegerse es precisamente de promover alguna norma que hace más difícil la entrada de otros competidores. Así que hay que tener mucho cuidado con esas normas. Bueno, entonces la idea acá es, la alternativa es desregular, abrir el mercado para que ingresen competidores. Dije también de que había una situación en la cual podría haber barreras
técnicas, digamos, para el ingreso de competidores. A esto lo vamos a llamar, y sería otro caso, digamos, como de fallas de mercado, esto lo vamos a llamar monopolio natural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir es un tipo de mercado, es un tipo de servicio que, como dice su nombre, naturalmente va a generar un monopolio o tiende al monopolio. ¿Por qué? Bueno, porque se trata sobre todo, por ejemplo, de servicios en red. Ahora vamos a ver. Y porque, bueno, técnicamente se dice porque tienden a tener costos decrecientes a escala. Es decir, que cuando la escala es mayor, menor es el costo por unidad. Y esto va a generar un monopolio. A ver, ¿cómo explicar esto en forma sencilla? Lo voy a hacer de nuevo con un gráfico para que se entienda. Supongamos que tenemos aquí una ciudad, y esta ciudad digamos que es Lima, y que en la ciudad de Lima hay un proveedor de electricidad, una empresa que se llama A, que provee electricidad en Lima y que ha tendido sus redes, sus postes y sus cables en toda la ciudad. Ahora se desarrolla un nuevo emprendimiento, digamos que es una nueva ciudad satélite, uno diría, un área nueva cercana a Lima, que es un nuevo barrio. Y este barrio, digamos que es un barrio privado, un condominio, etcétera, quiere que haya competencia en la provisión de electricidad. Entonces, lo que dice es, no, nosotros vamos a llamar a licitación para que veamos cuál es el mejor proveedor. Entonces se van a presentar las empresas A, que ya está en Lima, más una empresa B, más una empresa C. ¿Qué es lo que dice la teoría de que va a ocurrir? Bueno, dice que va a ganar A. ¿Por qué? Bueno, porque fijémonos en esto. Para que lleguen B o C aquí, tienen que incurrir en lo que, y ahora voy a aclarar esto, en costos fijos más costos variables. Los dos, costos fijos más costos variables. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que cubrir todos los costos de instalarse como empresa, tienen que comprar un edificio, tienen que contratar a sus empleados, tienen que poner su usina generadora y luego tienen que poner los postes y las líneas en este nuevo barrio. Es decir, los costos fijos son los costos de instalarse, es decir, costos que vas a tener al margen de que produzcas o no produzcas. Tenés que tener un edificio, una oficina, estar aprobado, tener la habilitación, en fin, todos esos costos. Pero A solamente va a tener costos variables, porque A ya está. Entonces lo único que hace es tender los postes y los cables. Su costo es mucho mejor, porque ya tiene escala. Es decir, en la medida que tenga capacidad de brindar potencia, digamos, de electricidad allí, ¿no? Estoy asumiendo eso. Pero entonces él lo único que hace es extender ahí los postes y los cables, y entonces inevitablemente va a ganar, con lo cual va a extender esta zona e inevitablemente entonces va a terminar habiendo nada más que un proveedor, un competidor. Uno ve eso y piensa, por ejemplo, claro, uno no encuentra que haya más de una empresa que llegue con electricidad a mi casa. Hay uno solo. Parecería ridículo o ineficiente que se tiendan dos redes de cables para que compitan entre sí proveyendo electricidad. De la misma forma, no hay tampoco dos caños de agua que lleguen a mi casa. Hay uno solo. Parecería ineficiente también de que haya dos o tres caños compitiendo. Es un gasto en infraestructura muy grande. Entonces termina habiendo uno solo. Claro. Pero si termina habiendo uno solo, ese solo puede abusar, porque a mí me llega solo un cable de electricidad, a mí me llega solo un caño de agua. Entonces, ese podría actuar como monopolista y cobrarme lo que sea. Entonces, ¿cuál es la salida para este lado? Se dice, bueno, no, como esto tiene esa característica de que naturalmente va a ser un monopolio, entonces la salida tiene que ser una política pública que encontramos en dos formas. O va a ser una provisión estatal directa, es decir, esa empresa va a ser una empresa estatal, para que el Estado entonces
no, bueno, el Estado supuestamente dice no va a abusar de nosotros, o va a haber provisión de una empresa privada, pero regulada. Es decir, que las tarifas se las va a fijar el Estado. ¿Por qué? Para evitar de nuevo que no abuse de su condición de monopolista. De nuevo, esto parece tener cierta lógica, es lo que uno encuentra, lo que uno ve, pero y ahora veamos la alternativa. ¿En qué medida ese monopolio natural se sostiene? ¿Es correcto pensar en un monopolio natural? Bueno, fíjese que acá hay algo interesante, todo depende de si yo estoy asumiendo que existe la posibilidad de competencia en el área de la innovación tecnológica. Porque la innovación tecnológica destruye el monopolio natural. Y la primer prueba que tenemos de esto la tenemos en el bolsillo y es el teléfono celular. La telefonía antes era también en red, la telefonía llegaba por cable y en todos nuestros países había un solo proveedor, que era una empresa estatal o una empresa privada controlada, etcétera, que llegaba hasta nuestra casa con un cable. Y todos hubiéramos dicho, esto es un monopolio natural, no puede haber ningún otro competidor. Claro, no puede haber y no habrá seguramente ningún otro competidor por cable. Pero de pronto viene otra tecnología que destruye el monopolio natural y aparece la tecnología del celular y abre la posibilidad de que haya ¿cuántos? 2, 3, 4, incluso podría haber más si los gobiernos dieran más licencias para usar las frecuencias. Pero quiere decir que lo que era antes un monopolio natural, ahora la tecnología lo destruyó. Ahora tenemos alta competencia entre proveedores de telefonía, el teléfono fijo tiende a desaparecer prácticamente, y esa competencia además es un enorme ejemplo de cómo la competencia termina generando un servicio en forma masiva, porque ahora todos tienen celular. En la época en la cual la telefonía era por red y era una compañía estatal, y olvídense de que los pobres tuvieran un teléfono. Los pobres nunca tenían un teléfono, tenían que caminar 10 cuadras hasta ir a un teléfono público y hacer una llamada. Ahora la competencia hizo que todos tengan un teléfono y tengan celular. Es decir, la innovación tecnológica destruyó el monopolio natural. Bueno, podrían decir, pero claro, ¿cómo va a ocurrir eso en la electricidad? Bueno, en fin, uno no sabe lo que puede llegar a ser la innovación de los emprendedores si tuvieran abierto el mercado, sobre todo para poder ingresar. Porque el problema del monopolio natural muchas veces es que termina siendo un monopolio legal, es decir, se impide el ingreso de competidores. Entonces se desalienta esa innovación en tecnologías diferentes. No sé, en la electricidad no está muy lejos, tal vez, el momento en el cual esos pequeños motores generadores que uno ve venderse en distintos negocios de maquinarias y herramientas sean tan baratos que a uno le convenga tener un motor generador de esos y ponerle algo de combustible cada tanto y con eso tener electricidad todo el día. ¿Y para qué necesito la red? Entonces, o tener mi techo de células solares y recibir la electricidad de esa forma. ¿Y para qué quiero la red? En fin, o procesar la basura a través de un generador que me provee de electricidad, o bien, en fin, no sé. Hay tantas innovaciones tecnológicas en ese sentido de que en cualquier momento el llamado monopolio natural de la electricidad desaparece también. En fin, la innovación va destruyendo estos monopolios naturales. Vamos a poner entonces como salida para este lado la innovación tecnológica y la importancia de abrir la puerta a la innovación tecnológica y permitir que esto ocurra, porque esa innovación tiende a destruir esa situación de monopolio natural. Bueno, muy bien, vamos a otra
de estas fallas. Tal vez la más importante y la más reconocida y la que más ha dado que hablar es la existencia de externalidades. Las externalidades son un fenómeno recurrente en la sociedad que define situaciones en las cuales las acciones que uno realiza tienen efectos sobre los demás, efectos no buscados sobre los demás. ¿Por qué? Porque, a veces, muchas veces, uno busca el efecto de la acción de otra persona y para eso lo contrata. Por ejemplo, yo necesito los servicios de una secretaria, es decir, estoy buscando una determinada acción de otra persona, la contrato. Pero a lo mejor, por ejemplo, hay cantidad de otras acciones que no son contratadas. Por ejemplo, mi vecino pone música y yo la escucho y yo no hice ningún contrato con él de recibir música o no. Yo recibo, escucho esa música, o mi vecino hace un asado y me llega el humo o el olor del asado, y a veces no sé qué es peor, digamos, porque el olor del asado genera mucha envidia, entonces, y el humo tal vez molesta, en fin. Pero claramente estamos permanentemente recibiendo efectos de las acciones de otros. Claro, los ejemplos que estoy dando parecen que esto sea algo menor, pero adelanto a decir que nada menor, porque, por ejemplo, todos los problemas ambientales son problemas de externalidades. Son problemas de que alguien le está tirando humo a otro, de que le está tirando sustancias contaminantes al aire, al agua, que le está tirando basura al otro, es decir, todos son problemas de externalidades. Estos efectos, estas externalidades, pueden ser de dos tipos. Pueden ser positivos o negativos. Positivos es si yo lo que recibo del otro es un beneficio. Negativo es si lo que recibo del otro es una molestia, un costo. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en mi casa y mi vecino pone música fuerte. ¿Qué es eso? Bueno, no sé, puede ser tanto una externalidad positiva como negativa, porque depende. A lo mejor yo estoy tomando sol en mi casa y me gusta la música y digo qué suerte que el vecino me está haciendo de disc jockey aquí y me pone música. Pero también puede ser que a lo mejor yo quería dormir y entonces ahora no puedo. Entonces es una externalidad negativa, es una molestia que recibo. Entonces, las hay de dos tipos y a veces no es tan sencillo definir cuál es positiva y cuál es negativa. Pero lo cierto es que como no hay mercados sobre estas, el argumento tradicional y predominante es que va a haber más de las negativas de lo que todos quisiéramos y menos de las positivas. Entonces pongamos este ejemplo. De nuevo, como tantos otros, un ejemplo simple y tonto para explicar esto, pero supongamos que terminamos la clase y nos vamos y nos tomamos un bus. Y subimos ese bus, ómnibus o como se llame, en cada país cambia el nombre de esto, y está lleno de gente. Y estamos ahí apretados adentro del bus, y en la parada siguiente sube una señora con un excelente perfume francés. Y nosotros sentimos ese perfume. Y la verdad es que disfrutamos el perfume, pero no pagamos por el perfume. Somos usuarios gratuitos, recibimos un beneficio sin haber asumido ningún costo. Es un beneficio gratuito que recibimos. Es, en este caso, digamos, una externalidad positiva. Ahora, digamos, la señora esta se baja y en la parada siguiente sube un señor que no se baña hace 2 semanas. Bueno, aquí ahora lo que recibo es un costo, una externalidad negativa. Él habrá ahorrado su desodorante, su jabón, etcétera, pero impone una molestia y un costo en todos nosotros. Esta es una externalidad negativa. Acá aparece un clásico de la economía, es un economista que se llamó Alfred Pigou, profesor de la Universidad de Cambridge, quien dice, ven, el mercado falla, porque, es decir, en realidad no hay mercados para estos efectos externos. Por ejemplo, ustedes no ven que ocurra que una señora suba al bus y diga,
algo así. Bueno, hoy me puse un Chanel número 5, por favor, 20 centavos de dólar todo aquel que quiera disfrutarlo. Y va cobrando por el perfume que se puso. El argumento de Pigou diría, si pudiera cobrar, ¿no habría más mujeres perfumadas? Y bueno, sí, porque podrían recuperar el costo del perfume, que no es barato, etc. Y al mismo tiempo, si subiera este hombre que no se baña, digamos, y todos dijéramos, ah, no, por ese perjuicio que nos estás dando, nos tienes que pagar 50 centavos de dólar a cada uno, ¿no habría menos hombres sucios, digamos? Y bueno, sí, porque les sería más barato bañarse que andar subiendo a cada bus y estar pagándole a los demás. Pero como no existen mercados para esto, entonces va a haber menos mujeres perfumadas de las que queremos y más hombres sucios de los que queremos. El mercado falla, no resuelve el problema. ¿Cómo se va a resolver? Dice Pigou, a través de políticas públicas del Estado. Entonces, como queremos que haya más de las positivas, a las positivas hay que aplicarles un subsidio, hay que subsidiarlas. Y como queremos menos de las negativas que hay que hacer, hay que aplicarle un impuesto para que haya menos. Ajá, qué raro parece esta salida. Bueno, pero ¿cómo ya que he elaborado este ejemplo tonto del bus, ¿cómo se podría aplicar en este ejemplo del bus, la salida de Pigou? Y Pigou diría, bueno, podemos subsidiar el precio del ticket. Digamos, y si el precio del ticket sale, digamos, $1, podemos decir que mujer perfumada paga 0,50 y hombre sucio paga $2. Entonces, a través del subsidio de uno y del impuesto del otro, generamos incentivos para que las mujeres se perfumen más y para que los hombres se bañen más. Ah, bueno, claro, puede ser. Entonces, como ven, la lógica de esta solución sigue el mismo camino. Hay un problema, que son estas externalidades que el mercado no puede resolver por sí mismo, la política pública lo va a resolver. Bueno, pareciera ser, y esto es la solución predominante, o lo era, digamos, en algo que se llama, porque este señor Pigou escribe un libro que se llama La economía del bienestar, y a esta área se la llama precisamente la economía del bienestar. Acá hay una falla de mercado. Yo puse un ejemplo tonto porque es el de este tema del perfume, pero podríamos hacer lo mismo imaginando la situación en la cual una fábrica le tira humo a su vecino. Es igual, es lo mismo que la señora tirando, no sería perfume en este caso, sería mal olor, digamos, ¿no es cierto? Pero eso es una externalidad negativa también, que según la solución de Pigou, la forma de resolverla es ponerle un impuesto a la fábrica tan alto como que para que la fábrica ponga un filtro y deje de emitir el humo. Se le llama a esto impuesto pigouviano, porque no tiene un objetivo de ser recaudado como cualquier impuesto, sino lo que tiene como objetivo es modificar la conducta, y en este caso de una fábrica, para que ponga ese filtro y elimine la externalidad. Bueno, hasta allí lo que era la visión predominante, hasta que aparece un señor que se llama Ronald Coase, profesor de economía en la London School of Economics y luego en los Estados Unidos, más tarde en Chicago. Y este señor dice, señor Pigou, usted se equivocó. Usted se equivocó en pensar este problema en términos de que, en términos en los cuales hay una falla de mercado y la única solución posible es una política pública. Porque yo le voy a decir a usted que no solamente no es la única solución, hay otras soluciones que yo voy a llamar institucionales, y le voy a decir que no solamente no es la única solución, sino además le voy a decir que ni siquiera es la mejor solución. ¿Por qué? Y bueno, y la respuesta que da este señor Coase luego ha sido conocida como teorema de Coase. No es que él le haya puesto el nombre, pero siempre le queda el nombre de su autor. Y él escribe un artículo famoso que se publica en el año 1962 y se llama El problema del costo social, en el cual plantea este argumento y
no lo plantea como teorema, sino que describe el argumento y luego presenta algunos casos de la jurisprudencia inglesa y norteamericana. Pero lo que él señala luego ha sido interpretado como teorema de Coase. Y yo lo voy a decir y no se va a entender, de nuevo. Pero luego voy a poner un ejemplo del mismo Coase, un caso real, y allí seguramente se va a entender. Coase le dice a Pigou, Pigou, usted se equivocó en pretender que esto se soluciona nada más que con políticas públicas, porque, acá viene el teorema, si los derechos de propiedad están claramente definidos y son bajos los costos de transacción, las partes van a resolver estos problemas de externalidades, y acá vienen las cosas más difíciles, sin importar a quién se asigne el derecho, y el recurso va a ser asignado a su uso más valioso. Cuando uno dice eso, todos los alumnos miran con cara de ¿y esto qué es? Bueno, ahora lo vamos a ver y se va a aclarar entonces con el ejemplo. Y Coase presenta varios ejemplos y varios casos para señalar el punto que está haciendo. Es decir, Coase en la base está diciendo, mire, Pigou no es una cuestión de ir a impuestos, subsidios, como usted piensa. Acá lo que hay que hacer es otra cosa. Acá hay que definir el derecho de propiedad. Porque lo que está en discusión es eso, la definición del derecho de propiedad, a quién le corresponde. Uno piensa, y hemos hablado en la primera clase sobre el derecho de propiedad, uno piensa que el derecho de propiedad es la definición de quién posee el recurso. Típicamente uno piensa en propiedades inmobiliarias, entonces es la escritura que define la superficie, cuántos metros de aquí para allá, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el derecho de propiedad es más que eso. Define también los usos que se pueden hacer con la propiedad. Entonces, no es tan solo la definición del bien, sino qué cosas puedo hacer con ese bien. Por ejemplo, ya que estamos hablando de externalidades, yo en mi casa, sobre todo aquí en este país, que esto es muy común, puedo hacer un asado. Si yo hago un asado, va a ir algo de humo y algo de olor a mi vecino. Pero está claro que yo puedo hacer un asado, es decir, forma parte de mi derecho de propiedad, de que yo en mi casa puedo hacer un asado. Pero yo no puedo en mi casa quemar ruedas de auto, esas que sacan ese humo negro terrible. Eso no puedo hacerlo. Entonces quiere decir que entre el humo del asado y el humo de las ruedas de auto, por algún lado está ese límite que establece cuál es mi derecho de propiedad. Ese límite normalmente es establecido tanto sea por la costumbre o la tradición. Por ejemplo, no me voy a quejar de que mi vecino haga un asado, porque yo también entiendo que yo también lo voy a hacer. En fin, forma parte de nuestra tradición que esto es algo que se puede hacer. O puede ser parte de una resolución gubernamental que establezca qué se puede hacer y qué no, o puede ser parte de una resolución judicial, de que vamos al juez y le decimos, juez, ¿puede hacer esto o no puede hacer esto? Y el juez tenga que definir. Bueno, Coase lo que está diciendo entonces le dice a Pigou, estos problemas de externalidades se presentan porque no está definido el derecho de propiedad. Olvídese de los impuestos y de los subsidios, hay que definirlo. Y entonces presenta algunos ejemplos. Yo voy a hacer aquí uno con unos simples gráficos, pero contando cuál es el caso, para ver cómo son las soluciones de Coase a esto. Debo decir como anécdota de que este artículo de Coase abre, para que uno vea lo increíble, es increíble este señor Coase, porque él no escribió ningún libro, él escribió siempre artículos, pero cada artículo que escribió abrió bibliotecas enteras de debates sobre esos temas, y por algo recibió el premio Nobel, ¿no? Pero es curioso, y este artículo, por ejemplo, es un artículo que en cierta forma inicia todo un área de la economía que se llama Law and Economics, es decir, el análisis económico del derecho. Bueno, vamos al caso ahora para tratar de comprender lo que está diciendo Coase.
Coase señala un caso que es el siguiente. En un determinado barrio de una ciudad se establece una panadería. Yo voy a hacer dibujos acá simples, parecen de chicos del colegio, digamos. Pero esta es la panadería, se establece la panadería. Vamos a poner acá, panadería. La panadería pone aquí, en el costado de su local, digamos, una máquina amasadora con la cual hace el pan. Varios años después se muda al lado de la panadería un médico, e incluso algunos años después de mudarse, el médico construye al lado de la pared con la panadería, construye aquí su consultorio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Al poco tiempo se da cuenta de que al consultorio le molestan a él los ruidos que hace la máquina amasadora. Ruidos, vibraciones, no puede ejercer correctamente como médico. Entonces se presenta al juez. Lo que está en discusión acá, diría Coase, es el derecho de propiedad. Es decir, ¿puede la panadería tener esa máquina que genera esos ruidos? ¿Forma parte de su derecho de propiedad? ¿O tiene un derecho el médico al silencio, llamémosle? Eso es lo que está en discusión. La solución de Pigou diría hay que ponerle un impuesto a la panadería para que traslade o se vaya para otro lado, o hay que imponer algún tipo de zonificación en el barrio que diga, no, acá panaderías no y consultorios sí, etc. Y Coase dice, no, nada de eso. Acá hay que definir el derecho de propiedad. Pero recordemos que el teorema decía que hay que definir el derecho de propiedad sin importar a quién. Y entonces tenemos acá dos alternativas. Una alternativa es darle el derecho al panadero y otra alternativa es darle el derecho al médico. Esas son las dos alternativas lógicas. Por supuesto que los alumnos de derecho podrán encontrar teorías jurídicas para asignárselo a uno o a otro. Coase no se mete en eso. Puede ser el derecho del panadero porque llegó primero, puede ser el derecho del médico porque la medicina es más importante que la panadería, en fin, lo que sea. Él dice, no importa, uno u otro. Dentro de estas dos alternativas tenemos otras dos, que voy a explicar después, pero primero las pongo, y es que la valoración del panadero sea mayor que la del médico, en los dos casos, la valoración del panadero mayor que la del médico, o al revés, que la valoración del panadero sea menor que la del médico. La valoración del panadero menor que la del médico. Uno dice, ¿qué puede significar que la valoración mayor, menor? Bueno, yo he dicho que las valoraciones son subjetivas, pero para que se entienda el ejemplo vamos a suponer lo siguiente, que la valoración del panadero es lo que a él le costaría mover la máquina del lugar para que el problema se resuelva. Y que la valoración del médico es lo que a él le costaría mover el consultorio del lugar para que el problema también se resuelva. Bueno, suponiendo eso, vamos a ver, nos quedaron 4 alternativas, ¿no? 2 para el derecho al panadero, 2 para el derecho al médico, pues son las mismas, pero vamos a ver cada una de ellas. Empecemos por el derecho, esta de aquí, el derecho al panadero. El juez dice, el panadero tiene derecho a tener la máquina. ¿Cuáles son las alternativas que se nos presentan? En la primera, la valoración del panadero es mayor que la del médico. Es decir, mover la máquina es más costoso que mover el consultorio. El derecho lo tiene el panadero. ¿Cómo se resuelve esto? Y bueno, el consultorio se va a otro lado, se muda. El médico dice, bueno, le dieron el derecho al panadero, si yo quiero tener silencio me tengo que ir a otro lado, me voy. Pero fijémonos en la otra. La valoración del panadero es menor que la del médico, es decir, mover la máquina es más barato que mover el consultorio. Pero el derecho es del panadero. ¿Cuál es la solución aquí? Dice Coase. Y esto es muy interesante. Bueno, acá hay una solución negociada. El médico paga y la máquina se va. Es decir, el médico le dice al panadero, te dieron el derecho a vos tenés el derecho a tener la máquina. Pero para mí mover el consultorio es muy caro. Entonces yo te pago para que muevas la máquina. Y de esa forma te pago un poco más de lo que te cuesta mover la máquina. Y de esa forma se resuelve el problema y para mí eso es más barato que mover mi propio consultorio. Entonces acá se produce una solución
negociada entre las partes. Veamos ahora la otra alternativa. Veamos la alternativa de que se le dé el derecho al médico. Ahora el derecho es del médico, tiene que tener silencio. Pero en la primera alternativa, que es la misma que en el otro caso, mover la máquina, es decir, la valoración del panadero es mayor que mover, más costoso que mover el consultorio. Pero ahora el derecho es del médico. ¿Cuál es la solución aquí? Ahora la solución aquí es que el panadero paga y el consultorio se va. Es decir, el panadero le dice al médico, mira, yo mover la máquina me es muy caro, te pago para que muevas el consultorio. ¿Por qué? Porque tenés el derecho vos tenés derecho al silencio. En cierta forma le está diciendo, te compro ese derecho. Habría otra solución más drástica, te compro la casa, porque para mí mover la panadería es carísimo, te compro la casa con consultorio y todo. Y si te compro la casa, se terminó el problema de la externalidad, porque a mí no me molesta el ruido. Bueno, y la última que tenemos aquí es que la valoración del panadero es menor que la del médico. El derecho es del médico, en ese caso tiene que haber silencio, como el derecho es del médico, simplemente la máquina se va. Entonces dice Coase y le dice a Pigou, ¿ves Pigou? Vos decías que el mercado falla, que hay que ir a subsidios, a impuestos. Y yo te digo, hay que definir el derecho de propiedad, porque fíjate acá, en estos 4 casos, el problema se resolvió. Y ahí es donde vienen estas frases que yo puse del teorema de Coase. Sin importar a quién se asigne el derecho, sea del panadero o sea del médico, y falta aclarar una última frase, y el recurso es asignado a su uso más valioso. Y veamos que cuando es más caro mover la máquina que mover el consultorio, en los 2 casos el consultorio se va, ya sea el derecho del panadero o el derecho del médico. Y en la alternativa, cuando mover la máquina es menos costoso que mover el consultorio, la máquina se va, ya sea el derecho del panadero o el derecho del médico. Quiere decir, dice Coase, que en este caso el derecho o el juez no decide si va a haber consultorio o si va a haber, a lo sumo decide quién le paga a quién, pero si va a haber consultorio, si va a haber máquina, depende de las valoraciones de tanto sea del panadero o del médico. Pero lo más importante de todo esto es que acá se encontraron soluciones al problema y lo que hay que definir entonces, dice Coase, es el derecho de propiedad. Luego, y esto no es menor, si los costos de transacción, es decir, los costos de la negociación son relativamente bajos, las partes van a negociar esto. Muy bien, entonces aquí de nuevo, como vemos siguiendo nuestro gráfico inicial, nos encontramos con que para problemas de externalidades, para los cuales, siguiendo a su vez este ejercicio anterior, una falla de mercado, se demandan políticas públicas como subsidios e impuestos, aparece una solución institucional, por otro lado, de Coase que dice, no es eso, acá lo que hay que hacer es definir el derecho de propiedad como solución a los problemas de externalidades. Bueno, sobre esto vamos a hablar más, porque lo cierto es que estoy dejando el tema un poco a medias, en el sentido de que uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa cuando hay costos de transacción? Que es lo normal, hay costos en la transacción. Bueno, dejémoslo por el momento, sobre todo para discutirlo cuando se planteen las preguntas en el seminario, etcétera, lo dejo como una incógnita ahí. Pero en alguna medida voy a señalar que cuando hay altos costos de transacción, estamos en presencia de otra de estas fallas que ha sido dada en llamar bienes públicos. ¿Y a qué se refiere estos bienes públicos? Bueno, esto proviene, si ustedes quieren, la definición más formal de un economista también, receptor del Premio Nobel de Economía, que es muy conocido, Paul Samuelson. Acá vamos a ver una interesante batalla, digamos, bueno, no es una batalla, digamos, pero discusión entre premios Nobel de Economía. Samuelson dice, trata tal vez de buscar una forma de definir técnicamente qué es lo que debería ser el Estado y qué es lo que debería ser el mercado.
Ustedes se imaginan que si uno encuentra esa definición, está resolviendo gran parte del problema que se discute en la política. ¿Por qué se discute en la política? Básicamente yo diría dos temas. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? ¿Qué es lo que no va a hacer? Y luego el otro tema es quién lo va a dirigir y quién lo va a administrar. Esos son los dos temas. Ahora, si yo resuelvo el tema de qué es lo que debe hacer el Estado, técnicamente es como que se acabó la discusión política. Entonces, Samuelson dice, hay dos tipos de bienes. Hay bienes que son públicos y hay bienes que son privados. Estos dos bienes se diferencian unos de otros por ciertas características técnicas en realidad. Estas características son la exclusión y la rivalidad en el consumo. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. ¿Qué quiere decir exclusión? Quiere decir la capacidad de excluir al que no paga. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, este es un elemento fundamental en el funcionamiento de los mercados. Imaginemos, por ejemplo, la cafetería de la universidad, ¿no? Donde hay un señor encargado de la cafetería que vende café, sándwiches, bebidas, etc. Es clave para ese señor la capacidad de excluir al que no paga, porque si no puede excluir al que no paga, todos pasaríamos, nos serviríamos la Coca-Cola, el café y nos vamos. Imagínense lo que ocurriría en esa situación. Al día siguiente el señor dice, bueno, mañana no vengo, porque ¿para qué voy a ir? Yo llevo la mercadería, llevo el café, todo el mundo se sirve y se va, yo no vengo más. Entonces, si él no pudiera excluir, no estaría ahí. Él está ahí porque ha diseñado un simple sistema de exclusión que es, bueno, probablemente uno tiene que pasar por la caja y pagar y luego me dan el café. O al revés, uno se sirve el café y luego tiene que pasar por la caja y pagar, pero hay un mecanismo de exclusión que entonces a uno lo obliga a pagar. Y por esa razón él está ahí al día siguiente, porque pudo recuperar sus costos con un cierto margen de ganancia y mañana va a volver. Si él no pudiera hacer eso, si él no pudiera excluir, no tendría ningún sentido tener una cafetería. Entonces, dice Samuelson que los bienes que tienen capacidad de exclusión son bienes privados. Vamos a poner aquí sí en exclusión. Y la otra característica es rivalidad en el consumo. Eso quiere decir que hay bienes que si los consume uno, no los puede consumir otro al mismo tiempo. Por ejemplo, siguiendo con este mismo ejemplo, el café que yo me tomé no se lo puede tomar otro a la vez. O me lo tomo yo o se lo toma otro, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, cuando hay exclusión y rivalidad en el consumo, vamos a poner sí, en los dos lados son bienes privados y esto los va a proveer el mercado. Pero dice Samuelson, hay bienes que tienen característica de no exclusión y no rivalidad en el consumo. Es decir, que no se puede excluir a los que no pagan y no hay rivalidad, tienen un consumo, se pueden consumir al mismo tiempo. ¿Y qué tipo de bienes pueden ser esos? Y acá es donde entra, hay otros ejemplos, pero Samuelson da uno que era un ejemplo histórico, ya que estaba en los economistas clásicos, en Mill, en Sidgwick, otros, y dice, por ejemplo, un faro. Imaginemos un faro, ¿no? Pensemos en un faro. Un faro, una vez que lanza la señal, la luz, no puede excluir al que no paga. No puede decirle a un barco, tú me ves porque me pagaste, pero tú no porque no me pagaste. Una vez que envió la luz, la ven todos, hayan pagado o no hayan pagado. Y como no puede excluir, entonces habría un enorme incentivo, dice Samuelson, a que todos fuéramos, y él usa esta palabra en inglés, free riders, usuarios gratuitos, colados. Es decir, nadie estaría dispuesto a pagar el faro si nadie me lo puede tapar. ¿Para qué? Yo lo voy a ver igual. ¿Para qué voy a estar pagando este faro? Al mismo tiempo no habría rivalidad en el consumo, porque la misma luz del faro la puede ver 1, 2, 3, 10 barcos. Es decir, por un lado no podemos excluir, por otro lado, ¿para qué excluir si hay luz para todos? Entonces, como no se puede excluir, nadie pondría un faro. No sería un negocio, porque no le podrías cobrar a nadie un faro. Sin embargo, los faros son tremendamente útiles. Entonces, el mercado no proveería faros.
Entonces, como el mercado no provee faros, el Estado los debe proveer. Es un bien público que el Estado debe proveer. Es decir, volviendo a nuestro análisis original, hay una falla de mercado y una política pública que lo resuelve. Y en este caso en particular, el bien público, la solución es la provisión estatal. O uno podría sofisticar eso y decir, también podría haber financiación estatal y que lo maneje un privado, pero tiene que manejarse por impuestos, porque la gente voluntariamente no va a pagar eso. Entonces hay que caerle con el poder de los impuestos y cobrarle un impuesto y poner el faro. Es decir, hay free riders, ¿cuál es la solución? Látigo, digamos. Vamos a disciplinar a la gente con el poder del Estado que tiene esa capacidad de coerción. Bueno, parecía que esto resolvía el tema de qué es lo que hace el Estado y qué es lo que hace el mercado, pero no. Aparece de nuevo este señor Ronald Coase, que ya lo vimos antes, y publica un artículo que se llama El faro en la economía. Y le dice al final del artículo a Samuelson, señor Samuelson, la próxima vez que usted busque un ejemplo, busque uno mejor, porque este no sirve. Porque yo fui a estudiar la historia de los faros en Inglaterra y durante 400 años esos faros fueron privados. ¿Cómo? Sí, fueron privados. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Y yo le voy a contar, no solamente, porque eso es lo interesante de Coase, que dice, no solamente le debe decir que fueron privados, le voy a comentar cómo resolvieron el problema que usted plantea de no exclusión y no rivalidad. Bueno, había dos formas en que se financiaban los faros. Una de ellas era, digamos, la asociación de usuarios. Es decir, los dueños de los barcos decían, bueno, nosotros necesitamos el faro igual. Entonces pongámonos de acuerdo, ponemos una suma cada uno y construimos el faro y lo mantenemos porque lo necesitamos. Nosotros queremos que los barcos nuestros tengan esos faros. Pero cuidado, puede haber free riders, pueden pasar algunos que no pagaron y van a ver, no me importa. Yo necesito el faro igual, pongamos el faro. Entonces eran financiados por los mismos usuarios. Y la segunda solución, esto va a requerir un poquito más de explicación, era vincular la provisión de un bien privado a la provisión de un bien público. Es decir, sabemos que el faro tiene esa característica de bien público, no se puede excluir, pero los que ponían señales, faros fijos, eran los puertos, y los puertos sobre la costa, ¿no? Los puertos sí son bienes privados porque pueden excluir. Es decir, si tú no pagas, no puedes amarrar un barco en un puerto, no te dan el permiso para amarrar, y además hay rivalidad en el consumo, porque donde está amarrado un barco no puede estar amarrado otro. Entonces los puertos tienen características de bienes privados, claramente, y los puertos proveían, en realidad se les llama a esos faros balizas, son unas señales fijas que ponen los puertos. Entonces Coase contesta a Samuelson y le dice, mire, no es así. Fíjese que acá hay una solución para la provisión privada de bienes públicos y yo le mencioné dos. Entonces, estos bienes públicos, por un lado una solución es la provisión estatal, pero otra es la provisión privada a través de estos mecanismos. Claro, alguna vez algunos de los alumnos me han señalado, bueno, pero ¿y ahora en Inglaterra cómo es? No, ahora son estatales los faros. Ah, ¿vio? Entonces a la larga terminan siendo estatales y es una lástima que no lo podamos hacer ahora, pero yo invito a cualquiera que esté alguna vez por aquí en Buenos Aires, si tomamos una lancha, salimos 20 minutos acá por el río y yo les voy a mostrar cómo todas las boyas son boyas privadas. Y todas las señales de las balizas son todas privadas. ¿Y cómo es que están ahí si no podrían estarlo? Por la misma razón que dice Coase, son provistas por los usuarios, son los clubes náuticos los que ellos ponen las boyas y las mantienen. Toda la señalización es una señalización privada. ¿Y hay free riders? Sí, hay free riders. Pero los clubes dicen, yo quiero la señalización igual. Y en realidad lo que están haciendo es suplir, no resolver una falla de mercado, suplir una falla del Estado, porque se cansaron de esperar de que el Estado le pusiera las boyas
y las marcas esas, y las pusieron entonces por su cuenta. Entonces ahí ya tenemos... Y otro muy interesante ejemplo de la solución de Coase es, dos voy a dar, es la televisión y la radio. La televisión abierta es un faro. Una vez que el canal X envía la señal, la recibe cualquiera que tenga un receptor. Es como un faro. Por lo tanto, no podría excluir al que no paga. Tiene características de bien público. Además, no hay rivalidad en el consumo. La misma señal la pueden ver 10 televisores o 1.000.000 de televisores. ¿Cómo se financia la televisión abierta? Igual que como dijo Coase, vinculando un bien privado con un bien público, es decir, se financia a través de la publicidad. Y la publicidad es un bien privado porque puede excluir. Si no pagas, no sale tu propaganda. Si pagas, sale. Y además hay rivalidad en el consumo. O sale una propaganda o sale otra, pero no pueden salir dos a la vez. O sea que la propaganda es claramente un bien privado. Y la televisión abierta se financia a través de la publicidad, es decir, se financia a través de este bien privado, siendo que la programación, la señal que brinda, tiene características de bien público. Lo mismo ocurre con la radio. Si no, ambas dos, según la visión de Samuelson, tendrían que ser provistas por el Estado. Y vemos que claramente no es así. Fijémonos además que la tecnología permite cambiar un bien, la característica de un bien. Un bien puede pasar de público a privado según la tecnología. El cable, por ejemplo, la televisión por cable, sí tiene características de bien privado, porque puede excluir. Si no me pagas, te desconecto. Y si pagas, te conecto. Entonces el cable ya se financia de otra forma, no ya por la publicidad, sino por la cuota que paga el usuario. ¿Por qué? Porque tiene otra característica. Hay bienes entonces que van evolucionando y van pasando de estas características de público a privado. Por ejemplo, uno de ellos, y muy común a todos los jóvenes y a los alumnos que tengo, es la música. La música era antes un bien privado. Tenías que ir a comprar un disco de vinilo y tenías que pagar igual que el CD, igual que el cassette. Pero ahora la música se convirtió en cierta forma en un bien público, porque ahora la música está en MP3 y todo se baja en los archivos de cualquier lado, y entonces ahora se convirtió en un bien que no hay exclusión y no hay rivalidad en el consumo. Entonces, curiosamente, la teoría de las fallas de mercado diría, el mercado no va a proveer de música ahora porque todos vamos a ser usuarios gratuitos. El Estado debería proveer música, de eso vendría a ser la conclusión. Suena ridículo eso, a cualquiera, ¿no es cierto? Sin embargo, el mercado se ha acomodado a esa nueva circunstancia, y lo que tenemos ahora es que los grupos han cambiado, y entonces ahora, ¿qué es lo que hacen? Giras. Porque en las giras y en los conciertos sí pueden excluir al que no paga. Entonces ahora no le importa tanto vender CDs o lo que sea. Ahora, ¿qué hacen? Lollapalooza. Lollapalooza, todos tienen que pagar y recaudan con eso en vez de recaudar con la música. Entonces, tenemos 4 de las fallas, me faltan 2. Vamos a terminar con estas 2, aunque sea, lo voy a decir brevemente. La otra que nos faltaba era la asimetría de información. Este problema dice que se puede presentar, después en todo caso hasta puedo poner algún ejemplo de esto, pero el problema que se presenta acá es que en algunas transacciones la información que tienen las dos partes es distinta y no hay un incentivo para que se revele esa información. Es decir, por ejemplo, el típico caso que se pone es el de la compra-venta de un auto usado. El que sabe realmente cómo está el auto usado es el dueño. Y el que va a comprar no sabe cómo está el auto usado. Tienen asimetría de información. Pero el argumento dice que no hay un incentivo para revelar la verdadera información. Que el vendedor va a decir, no, este auto está muy bien. Y el comprador entonces no sabe. Esa incertidumbre puede hacer que esos intercambios fracasen. ¿Por qué? Porque hay una falla en los incentivos para brindar información. Entonces la solución sería que el Estado regule eso, es decir, la solución de la asimetría de la información de nuevo es la regulación de la información que hay que dar en algún intercambio. Y voy a poner un ejemplo, aunque nos extendamos un poco más con esto.
para que, de nuevo, y acá estamos siempre atravesando un poco también la historia de la teoría económica, porque acá también hay un premio Nobel de Economía que escribe un artículo famoso, no le dieron solamente por ese artículo, pero que escribe un artículo que se llama The Market for Lemons, el mercado de los limones, pero en realidad es porque en los Estados Unidos le dicen lemon o limón a un auto usado malo, ¿no? Lemon. No sé cómo le dirán en otros países, pero entonces él analiza el mercado de estos autos usados. Y él dice básicamente lo siguiente. Veamos el ejemplo. Miren, en un mercado puede haber dos tipos de autos usados, malos y buenos. Los autos malos, el vendedor no quisiera menos de $1.000. Y el comprador está dispuesto a pagar hasta $2.000 por uno malo. Esta misma persona, este mismo comprador, estaría dispuesto a pagar $4.000 por uno bueno. Y el vendedor de uno bueno, como mínimo, quiere $3.000. Quiere decir que un malo encontramos que el vendedor quiere 1.000 como mínimo, el comprador pagaría hasta 2.000. Y el bueno, el vendedor quiere 3.000 como mínimo y el comprador pagaría hasta 4.000. En cualquiera de los dos puede haber una transacción. Entre 1.000 y 2.000, cualquier precio favorece a ambos. Y entre 3.000 y 4.000, también. Pero ¿cuál es el problema? Se dice que yo no sé cuál es cuál. Y todos me van a decir que sus autos están buenos. Yo no tengo esa información. A lo sumo, lo que tengo es una información general, que en este caso vamos a hacer así. Yo tengo más o menos una idea de cuál es el porcentaje de buenos y de malos que hay en el mercado. Y yo sé más o menos que el 60% de los autos son malos y el 40% de los autos son buenos. Eso es lo que sé. Entonces, ¿qué cálculo racional yo debería hacer como comprador para ver a cuánto tendría que comprar un auto? Tendría que decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar hasta 2.000 por uno malo. Entonces, si el 60% son malos, yo tengo que hacer 2.000 por el 60%. Más, estoy dispuesto a pagar 4.000 por uno bueno. Entonces, debería ser 4.000 por 40%. Esto me da el 60% de 2.000 es 1.200, más el 40% de 4.000 es 1.600. Total, esto me da 2.800. Esto es lo que yo debería pagar por un auto, dada esta información que tengo. Pero ¿cuál es el problema? Que a 2.800 este vendedor del bueno no me lo ofrece porque él quiere 3.000. Entonces a 2.800 todos los autos que se me van a ofrecer son malos. Entonces no compro. Se frustra la transacción. Todo esto porque no hay incentivos para revelar esta información. Entonces aquí entran de nuevo las políticas públicas. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo más rápido esto. ¿Y cuál es la salida por el otro lado? La salida por el otro lado es una institución que cumple un papel fundamental en los mercados y esto es, hay varias para este caso en particular, pero esencialmente vamos a señalar la reputación y las marcas. En el caso específico del auto usado, el vendedor, si es un vendedor continuo de autos, tiene que construir una reputación de que te está ofreciendo un auto que describe lo que el auto es. Si no, se va a generar una mala reputación y nadie va a querer ir a comprarle autos a él. Entonces, le genera un incentivo a darle la información correcta en tanto y en cuanto quiero seguir en el negocio de la venta de autos. Si no es un vendedor de autos que esté regularmente en el mercado, hay otro tipo de instituciones, por ejemplo, hay garantías. Bueno, mira, no me crees cuál es la situación del auto, te doy una garantía de 1 año o te doy 3 meses y me lo puedes devolver en cualquier momento. Todas este tipo de soluciones que encontramos en los mercados y que han surgido para precisamente, digamos, transmitirle al comprador que aunque no conoces el producto, bueno, yo te doy estas señales, te doy un certificado de calidad que me dio la compañía aseguradora o cualquier otro, en fin, todas esas que te muestran que el auto es lo que yo te estoy diciendo que es. Pero que en esencia, en términos más generales,
se vinculan con el papel que cumple la reputación y las marcas en el funcionamiento del mercado. Reputación y las marcas son muy valiosas y generan un alto incentivo para mantener la calidad. Imaginemos marcas como, no sé, Mercedes-Benz. ¿Acaso uno tiene que decir algo ahí? Mercedes-Benz, a uno dice, mira, ¿qué auto me quieren vender? Y un Mercedes-Benz. ¿Y qué más? Yo ya sé lo que es. Mercedes-Benz tiene un incentivo fuertísimo para mantener la calidad de sus autos, porque sabe que el valor que tiene la marca es más importante tal vez que todas las maquinarias que tenga en la fábrica. Vale más la marca que la fábrica en sí. Entonces el incentivo es muy fuerte, lo mismo que yo no dijera Ferrari. ¿Qué tiene para decir Ferrari? Ferrari ya construyó ese nombre y ese prestigio. Lo mismo ocurre en cualquier profesión. Un buen abogado, ¿cuál es? Un abogado que tiene reputación. ¿Y cómo construyó su reputación? Bueno, dándole un buen servicio a sus clientes, que empezaron a hablar bien de él y a recomendarlo a otros, etcétera, etcétera. Entonces, la solución de la asimetría de información son varias, pero vamos a poner en principio reputación y marcas. Y nos queda una última, esta que denominé la dependencia del camino. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá sería de que comentaba en clases anteriores, al describir esto, de que dependencia del camino es cuando el mercado queda atrapado en un estándar de inferior calidad. Y el ejemplo que se da normalmente es que lo que también mencioné, lo del teclado QWERTY. Y vamos a contar un poquito la historia de este teclado. Cuando se desarrollan las máquinas de escribir, un ingeniero se puso a pensar cuál era el mejor teclado para una máquina de escribir. Y el mejor teclado era uno que hiciera la escritura más lenta, curiosamente. ¿Por qué? Bueno, tal vez alguno recordará las viejas máquinas de escribir, que cuando se escribía muy rápido, esas varillas que tenía la máquina de escribir se apretaban todas y salía mal la escritura. Entonces este señor diseñó para el inglés una distribución de teclas según las cuales en promedio iba a estar uno apretando una con la derecha, una con la izquierda, una con la derecha, una con la izquierda. Entonces las varillas esas nunca se iban a atorar entre sí. El argumento ahora es, bueno, pero eso se hizo para escribir más lento, para escribir en inglés, para un problema de las máquinas de escribir, y ahora resulta que no hay más máquinas de escribir. Y estamos todos con celulares digitales y con laptops y notebooks, y qué sentido tiene tener ese teclado. Pero sin embargo, nadie se animaría ahora a cambiar el teclado, porque si a mí me viene una notebook con un teclado distinto, yo voy a decir, ¿cómo? Ahora no quiero eso porque tengo que empezar como a aprender a escribir de nuevo. Sin embargo, estamos atrapados en un estándar que no sería el mejor. Probablemente habría otras configuraciones del teclado que serían mejores. ¿Ven? El mercado no puede salir de esto. ¿Cuál es la solución? De nuevo, siguiendo con el mismo razonamiento, acá vamos a poner también regulación en este caso, de estándares tecnológicos. El Estado tendría que imponer una norma y decir, a partir del año que viene, todas las notebooks vienen con este teclado XX que es superior. Bueno, esa parecería entonces que es una solución. ¿Y cuál sería la solución del otro lado? ¿Cuál sería la solución, llamémosle así, porque que estuvimos hablando en la primera clase, cuál sería la solución del orden espontáneo? De nuevo, la creatividad y la innovación. O sea que acá vamos a poner innovación tecnológica. ¿Por qué? Bueno, esto ya es fácil de ver. Casi todos los teclados ahora son digitales, touch, digamos, ¿no? Las tablets, los celulares. Y eso mucho más fácil aún que con teclas fijas. La verdad es que va a llegar un momento en el cual uno podría armar el teclado como le parece y armar la configuración de letras que quiera. La Q no la quiero acá, la quiero acá abajo, o la X no la uso, la pongo acá arriba. En fin, uno puede armar el teclado que quiera. Entonces, la solución a ese tema no es que uno queda encajado en una tecnología, sino que ahora se hace posible la evolución a otro tipo de estándares sin mayores problemas.
Y eso lo vemos en otras áreas. Mencioné un ejemplo al pasar que también es un ejemplo de evolución de estándar sin que el mercado quede atorado en un estándar, que es el de la música. Se pasó del vinilo al cassette, del cassette al CD, del CD al MP3, y no es que estamos atrapados en un mismo estándar tecnológico, sino que hemos ido evolucionando a estándares cada vez nuevos. Entonces, en síntesis y en definitiva respecto de este análisis, ¿existen estos problemas de mercado? Sí, algunos dependen de la definición, pero está claro que en cierta forma en el espíritu de este señor Coase, de que hay un salto directo a pensar que la única solución son políticas públicas implementadas por el Estado, mientras que no es el caso así, que hay otra alternativa que es la de las soluciones que yo llamo institucionales. Es decir, que como mínimo habría que siempre pensar que hay dos soluciones, y estas soluciones, las llamadas institucionales, son soluciones normalmente resultado de órdenes espontáneos, de soluciones de acciones voluntarias de la gente en sociedad. En fin, entonces, hasta acá llegamos con esta explicación de las fallas de mercado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos en adelante a estudiar qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa con las políticas públicas y con el funcionamiento de la política y el Estado. Por lo tanto, un oligopolio, cuidado, porque se pueden arreglar entre sí en un cartel, hay que evitar que eso ocurra, hay que estar observándolos, hay que ver si se produce una fusión entre uno y otro. Tienen que pedir permiso para que le demos el permiso, porque nosotros vamos a evaluar acerca si se reduce la competencia o no, y una enorme cantidad de actividad regulatoria, digamos, para ver de que exista efectivamente competencia. Bueno, eso es la visión que predomina en muchos de nuestros países. Supuestamente va a haber allí una serie de funcionarios y de analistas y de economistas que tienen la capacidad de observar los mercados y determinar si hay abusos de la competencia o no. Bueno, en fin, yo dije que iba a señalar cuáles son esas soluciones propuestas para estas así llamadas fallas de mercado, pero también voy a empezar a plantear cuáles son sus inconvenientes. Y a esto se le presenta serios inconvenientes. Entre otros, por ejemplo, ese funcionario que va a regular la competencia tiene se enfrenta a tareas que no son nada sencillas. Tiene que definir, por ejemplo, cuál es el mercado, quién está compitiendo con quién. Y la verdad es que eso no es tan fácil como parece, porque vamos al caso, por ejemplo, de los supermercados. Me dicen que a lo mejor porque son pocos puede haber poca competencia. Pero si yo tomo un diario, por ejemplo, creo que en todos los países más o menos pasa lo mismo, y veo la publicidad de un diario un día sábado, por ejemplo, lo único que veo son páginas y páginas de estos supermercados con ofertas, compitiendo entre sí en términos durísimos, porque uno dice, yo te ofrezco 15% de descuento, 20%, tantas cuotas con tarjeta. Se gastan fortunas en lo que salen esos avisos y en esa propaganda para competir entre sí. Entonces, uno no ve que exista poca competencia porque son 6, 7, 8. Al contrario, uno ve que realmente están compitiendo duramente entre sí. Y si no les alcanza eso como prueba, traten de ser proveedores de algún supermercado de ese. Te aprietan hasta que te sacan el último porcentaje de margen, te ofrecen unas condiciones que son muy duras, muy competitivas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que presentar estas ofertas, tener precios bajos, mejor calidad, etc. Es decir, que hay una competencia muy intensa. Eso por un lado. Segundo problema que se enfrenta a este regulador de la competencia es definir cuál es el mercado. ¿Quién compite con quién? ¿Cuál es el mercado? Por ejemplo, ya que estamos hablando de los supermercados. Los grandes supermercados, los Walmart, los Jumbo, los Carrefour, etcétera, entran también, y yo creo que esto ya hay en todos los países de América Latina, por lo que voy a mencionar, entran los supermercados de los chinos.
Bueno, acá está lleno de chinos, ¿no es cierto? Con supermercados. ¿Entran los chinos o no entran los chinos? Bueno, depende. ¿Entran los que se llaman, no sé, maxi kioscos, almacenes de barrio? Bueno, en fin, depende entonces de cómo yo defina el mercado. Tengo menos de 10 competidores, o tengo cientos, o tengo miles. Ahora, ¿cuál es el mercado que está compitiendo entre sí? En última instancia, no depende de la definición de un economista, depende de la decisión del consumidor. ¿Quién creo yo que me ofrece alternativas? ¿Qué hace normalmente la gente con sus compras? Lo que yo veo que hace normalmente es que hace una compra grande en algún supermercado, semanal o quincenal o mensual. Y luego va, para las cosas que le quedan, para unas cosas va al chino, para otras cosas va a la frutería o a la verdulería, para otras cosas las compra en un kiosco, en fin. Eso depende de las decisiones del consumidor. ¿Quién compite con quién? Es una decisión que el consumidor toma en elegir a dónde va a tomar sus decisiones. Entonces eso hace tremendamente difícil definir cómo voy a evaluar quién está compitiendo con quién en el mercado y cómo, por lo tanto, voy a permitir, por ejemplo, que, no sé, que Carrefour se compre esta otra cadena o no. El regulador tiene que definir eso. Serios problemas con eso. Además, como vamos a ver después cuando veamos el análisis económico de la política, todo esto está sujeto a la posibilidad de lobbies, a la posibilidad de los que ya están empiecen a tratar de usar estas regulaciones para que en realidad se impida el ingreso de competencia o se restrinja la competencia, etc. Acá nos encontramos entonces con un serio problema. Para señalar otro ejemplo de esto, si uno dice, por ejemplo, hay una sola carretera, digamos, de Santiago a Valparaíso, me podría decir, ¿ves? Ahí hay un monopolio, hay una sola carretera de Santiago a Valparaíso, no hay competencia. Bueno, depende de cómo lo defina. Yo en realidad, ¿el mercado cuál es? ¿El mercado es ir a través de una carretera de Santiago a Valparaíso o es el mercado del transporte de Santiago a Valparaíso? Ahí pueden entrar otros medios de transporte que están compitiendo entre sí. Se puede ir a lo mejor en ferrocarril, se puede ir en bus, se puede ir en tren, se puede ir en avión, en globo, en fin, no sé. Hay enorme cantidad de posibilidades de ir de un lugar al otro. Siguiendo entonces con este mismo gráfico de ayer, ahora me voy a concentrar entonces en cuáles son estas fallas de mercado, pero voy a hacer al mismo tiempo algo distinto, es decir, voy a señalar cuál es la salida respecto a las políticas públicas y luego la voy a comparar con lo que yo llamo salidas institucionales. Señalé distintos tipos de problemas que se presentan en el mercado, algunos que son reales y otros que tienen que ver más que nada con esa definición de un óptimo ideal que en verdad no se alcanza. Lo primero que señalé son las imperfecciones de la competencia. Esto se refiere a lo siguiente, tiene que ver con un criterio para establecer la calidad de la competencia en los mercados. Y hay un enfoque predominante que pone el énfasis en que la calidad de la competencia tiene que ver con la cantidad de competidores que se encuentran en el mercado. Y uno cuando conoce esta idea parece que tuviera un cierto sentido. Es decir, cuando hay uno solo, lo llamamos monopolio. Y en ese caso, por supuesto, no hay competencia. Cuando hay uno solo, no hay. Cuando hay dos, es un duopolio. Entonces, bueno, ya hay una posible competencia entre estos dos, pero también es cierto que dos se pueden poner de acuerdo y actuar como un monopolio, como monopolistas. Si hay varios, se lo denomina oligopolio. Y varios, ¿cuántos son? Bueno, no hay una definición precisa de cuántos son, pero pueden ser 4, 6, 8, 10 en un determinado mercado. Luego hay una alternativa más que se llama competencia monopolística, en la cual hay muchos
oferentes, digamos, pero cada uno de ellos tiene un producto que no es exactamente igual al de su competidor. Entonces tienen una cierta posibilidad de influir en el precio. Es decir, hay muchos, pero con productos que no son sustitutos perfectos entre uno y otro. A eso se le llama entonces competencia monopolística. Y por último, se llega entonces a la competencia perfecta, que es un tipo de mercado en el cual tiene básicamente estas características. Hay muchos competidores, hay muchos oferentes, todos más bien pequeños, digamos. Todos ellos los llamamos o decimos que son tomadores de precios. ¿Por qué tomadores de precios? Bueno, porque ninguno de ellos, como son realmente, no hay ningún mercado que cumpla con la condición de la competencia perfecta. Entonces, por lo tanto, todos los mercados son imperfectos y por lo tanto, siguiendo este gráfico, como los mercados son imperfectos, el gobierno tiene que intervenir. Después vamos a ver cómo hace el gobierno para intervenir. Pero lo que plantea Hayek es que, claro, dada esa definición, todos los mercados son imperfectos. Y además no solamente eso, la competencia perfecta estaría describiendo en realidad la ausencia de competencia. Porque si todos los que están en el mercado producen el mismo bien, que es homogéneo, que no se diferencia uno del otro, todos ganan el mismo dinero, todos tienen la misma tecnología y todos tienen la misma organización empresarial, bueno, eso no es competir. Lo que hace un emprendedor para competir es precisamente diferenciarse, no hacer lo mismo que hacen todos los demás. Lo que hace un emprendedor precisamente es ser diferente, digamos, buscar una nueva tecnología, organizar su empresa distinto, reducir costos, tener un mejor producto que se diferencie de los demás. Es decir, eso es competir en el mercado. Este modelo le atribuye la perfección a algo que en realidad sería la ausencia de competencia, donde todos estarían produciendo lo mismo y no habría ninguna diferencia entre sí. Entonces, claro, comparado con esto, todos los mercados tienen un cierto grado de imperfección. Y entonces, basado en ese criterio, entonces se impone la necesidad de una política pública ante esta imperfección. ¿Cuál es en este caso la política pública propuesta? Bueno, es la de regular la competencia. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes verán que en casi todos nuestros países existe algún órgano de regulación de la competencia, que puede ser una Secretaría de Comercio, una Secretaría tienen distintos nombres, de defensa del consumidor, de regulación de la competencia, o un tribunal de regulación de la competencia, o en inglés se suelen llamar políticas de antitrust. Y entonces, ¿qué es eso? Es una agencia gubernamental que supuestamente lo que va a hacer es mirar a los mercados y determinar qué grado de competencia hay y por lo tanto regularlos. Por ejemplo, entonces dicen, a ver, este mercado de grandes cadenas de supermercados, ¿cuántos hay? Bueno, 6, 7, 8, no hay muchos más grandes. Está Walmart, está Carrefour, está Jumbo, está Falabella, no sé, ¿cuántos son? 6, 7, 8. Bueno, según esa definición es como un oligopolio. Con su decisión de cuánto va a producir, puede realmente impactar en el precio, porque son todos pequeños. Recordemos el gráfico de la oferta y la demanda, tiene dos variables, precio y cantidad. Entonces, con esa decisión de cuánto, de qué cantidad van a producir, ninguno realmente mueve la aguja de lo que es el precio. ¿Qué podemos imaginar como ejemplo? Bueno, supongamos supongamos aquí un productor de trigo que tiene 500 hectáreas de trigo y que la temporada que viene decide producir 800 hectáreas de trigo. Bueno, la verdad que esas 300 hectáreas más no cambian la situación porque el mercado mundial del trigo es enorme y esto es una gota en el océano. Entonces, para este productor se dice que es un tomador de precio. Él toma el precio que hay en el mercado
pero no puede influir en él. En los demás mercados sí, monopolios, oligopolios, y esos todos tienen una posibilidad de influir algo en el precio que va a haber en el mercado. Bueno, luego además todos están produciendo bienes que son homogéneos, es decir, que son similares o iguales entre sí. No podrías decir la diferencia entre uno y otro. A diferencia de esa competencia monopolística, ahora el producto es similar. Es como si les dijera que, digamos, si todos produjimos trigo y lo ponemos dentro de un silo, ahora no podríamos de nuevo separar quién es el trigo de este y quién es el trigo de aquel. El trigo es igual, entonces es homogéneo en ese sentido. Otras condiciones de este mercado son que todos estarían produciendo con la misma tecnología, con la misma organización empresarial, digamos, todos estarían en un margen en el cual están ganando, el ingreso marginal es igual al costo marginal, es decir, que todos están ganando la misma tasa de ganancias. Y por último, la última condición es que existe libre ingreso y salida del mercado. Si se dan todas estas condiciones, entonces estaríamos en presencia de un mercado de competencia perfecta. Claro, en fin, si se dan todas esas condiciones, al mismo tiempo sucede alguna paradoja. De nuevo estamos en el nirvana de la economía, ¿no es cierto? En una situación en la cual, además, parece ser la ausencia de competencia. Hayek escribe un artículo también allá en la década del 30 que se llama El significado de la competencia, y se dirige precisamente a este punto y señala que el problema con este modelo, porque claro, luego comparado con los mercados